Hola, historiadores en acción. Aquí la Academia de Historia lista para acompañarte en este viaje. Prepárate porque te traeremos los mejores videos de repaso para las pruebas nacionales en estudios sociales. Además, tendrás prácticas para que te luzcas y demuestres tu nivel. Así que ya sabes, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas ninguno de nuestros videos de repaso. Recuerda, la historia no solo se cuenta, se vive y juntos la vamos a conquistar. Tema número 6. Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un largo enfrentamiento entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no hubo combates directos entre ellos, existía una gran tensión y rivalidad. Fue como una pelea fría y constante, donde ambas naciones competían por la influencia global y se preparaban para una posible guerra, pero nunca llegaron a enfrentarse directamente en el campo de batalla. Terminó pacíficamente con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Origen de la Guerra Fría. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética trabajaron en conjunto para eliminar al régimen nazi. Cuando esta guerra concluyó, cada nación intentó gobernar el mundo y transmitir sus ideas capitalistas y comunistas a las demás naciones. ¿Cuál es el origen? Bueno, las diferencias ideológicas. La confrontación entre el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética, ambos promoviendo sistemas económicos y políticos opuestos totalmente. Una carrera armamentista nuclear. La competencia por desarrollar armas nucleares tras el uso de las bombas atómicas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y la posterior creación de armas nucleares de destrucción masiva por la URSS, llegaron a esta confrontación. División de Europa. La creación y esferas de influencia de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, con Europa occidental bajo la influencia de Estados Unidos en color azul, y Europa del Este bajo el control soviético en color rojo, hicieron del mundo una situación compleja. La doctrina Truman y la contención del comunismo. Para la política capitalista de Estados Unidos, deberían de contener la expansión comunista a través de la ayuda militar y económica a países en riesgo de caer bajo el control de la influencia soviética. Así cayeron dictaduras o se formaron dictaduras. La Guerra Fría fue un periodo de tensión política, militar, ideológica y económica entre dos superpotencias emergentes tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Diversos factores propiciaron su desarrollo, entre ellos las diferencias ideológicas del capitalismo y el comunismo. Estados Unidos promovía un sistema capitalista y democrático, mientras que la Unión Soviética impulsaba un modelo comunista y de partido único. Estas diferencias generaron esa desconfianza mutua, ya que cada país veía el sistema del otro como una amenaza a su modo de vida y a la estabilidad mundial. Consolidación de las superpotencias. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS emergieron como las principales potencias militares y económicas, superando a la antigua Europa imperialista, que quedó devastada por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ambas naciones buscaron expandir su influencia a nivel global, lo que creó una competencia por el dominio geopolítico.
La doctrina Truman y la contención del comunismo. En el año 1947, solo 2 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, anunció la doctrina que buscaba contener la expansión del comunismo, y esto llevó a un apoyo militar y económico a países que resistían influencias comunistas como Grecia y Turquía, aumentando las tensiones con la URSS. Plan Marshall de Estados Unidos. Se lanzó en 1948 para reconstruir Europa Occidental, fortaleciendo las economías capitalistas y, al mismo tiempo, conteniendo la expansión comunista. La URSS vio esto como una amenaza y respondió con la creación de su propia esfera de influencia en Europa del Este. Creación del bloques militares. En 1949, Estados Unidos y sus aliados formaron la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, para protegerse de posibles ataques soviéticos. En respuesta, en 1955, la Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia, una alianza militar con los países comunistas de Europa del Este. Estas alianzas militares fueron claves en la carrera armamentista y en la creación de zonas de influencia. No sé si te recuerdan a las alianzas de la Primera Guerra Mundial. Carrera armamentista y nuclear. El desarrollo de armas nucleares por ambas superpotencias alcanzó la atención. Tras la bomba atómica lanzada por Estados Unidos en el 45, la URSS desarrolló su propia bomba nuclear en el 49. Esta carrera armamentista dio lugar a una política de disuasión nuclear mediante la destrucción mutua asegurada, lo que aumentó el riesgo de una confrontación global y un Armagedón. Guerras de Corea y conflictos por la expansión comunista. La Guerra de Corea en 1950 al 53 fue uno de los primeros conflictos directos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde cada bando apoyaba a las Corea del Sur y a la Corea del Norte, respectivamente. A lo largo de las décadas, conflictos similares se dieron en Vietnam y en Cuba, y otras partes del mundo exacerbaron la rivalidad entre las superpotencias. Espionaje y propaganda. Ambos bloques utilizaron el espionaje y la propaganda para desacreditar al adversario y promover su propia ideología. La CIA en Estados Unidos y la KGB en la URSS llevaron a cabo operaciones encubiertas para influir en gobiernos extranjeros y obtener información secreta sobre las actividades del enemigo. Competencia tecnológica y espacial. La carrera espacial simbolizó la competencia tecnológica entre ambas potencias. La Unión Soviética lanzó el primer satélite, el Sputnik, en el 57, lo que provocó que Estados Unidos intensificara sus esfuerzos en ciencia y tecnología, pero siempre estuvo un paso atrás de la Unión Soviética, hasta que culminamos con la llegada del hombre a la Luna en 1969 por los Estados Unidos. Movimientos de descolonización y el tercer mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países en Asia, África y América Latina se independizaron, muchos apoyados por Estados Unidos, otros apoyados por la Unión Soviética, y ellos buscaron influir en estos países recién formados, apoyando a gobiernos alineados con sus respectivas ideologías. Esta competencia por el control en el tercer mundo aumentó las tensiones globales y los conflictos. A continuación te presento un cuadro que resume los principales factores que propiciaron la Guerra Fría y cómo estos afectaron su desarrollo. El cuadro presenta una visión integral de los factores que desencadenaron y desarrollaron la Guerra Fría, un periodo de gran tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Entre los principales elementos se van a destacar las diferencias ideológicas entre el capitalismo y el comunismo, que dividieron el mundo en dos bloques antagónicos y alimentaron la desconfianza mutua. La carrera armamentista nuclear generó un estado de alerta constante, con ambas potencias acumulando armas nucleares en una política de disuasión mutua. La división de Europa tras la Segunda Guerra Mundial consolidó la esfera de influencia de cada bloque, intensificando las tensiones en las zonas claves como Berlín, el Plan Marshall y la doctrina Truman. Fortalecieron el bloque occidental, mientras que la guerra de Corea y otros conflictos regionales expandieron la rivalidad fuera de Europa. Además, el uso del espionaje y la propaganda avivó la desconfianza y exacerbó la crisis diplomática. La carrera espacial, aunque impulsó el avance tecnológico, también fue un campo de competencia entre las superpotencias. Por último, tenemos la descolonización. Trajo nuevos actores globales. Estados Unidos y la URSS intentaron influir en los países recién independientes, extendiendo los conflictos del tercer mundo. Estos factores combinados hicieron de la Guerra Fría un conflicto multidimensional que afectó profundamente la política, la tecnología y la economía. La Guerra Fría fue una confrontación global que se desarrolló entre el 47 y 1991, marcada por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Surgió a partir de diferencias ideológicas profundas, con el capitalismo y el comunismo como modelos opuestos que aspiraban a expandir su influencia mundial. La carrera armamentista nuclear, la división de Europa en bloques y la política de contención de comunismo como la doctrina Truman y el Plan Marshall contribuyeron a esa escalada de tensiones. A lo largo de más de 4 décadas, este conflicto se extendió por todo el mundo, con guerras indirectas en Corea, Vietnam y otras regiones, cerca aquí por ejemplo en Nicaragua en la década de los 80, así como la lucha por la influencia en países recién independizados. La carrera espacial y el espionaje intensificaron la competencia tecnológica y estratégica, a pesar de amenazas constantes de una guerra. La Guerra Fría se caracterizó por una serie de enfrentamientos indirectos, conocidos como guerras subsidiarias o conflictos de baja intensidad. En conclusión, la Guerra Fría redefinió el orden mundial en el siglo XX, polarizó al mundo entre dos superpotencias y afectó profundamente las relaciones internacionales. La tecnología, la política y la seguridad global se vieron afectadas. Aunque evitó un conflicto directo a gran escala, dejó una huella duradera en la historia y sentó las bases de muchas de las dinámicas geopolíticas que aún hoy influyen en el mundo actual.